Y precisamente para conocer más a detalle y conocer a profundidad el tema del cáncer, este 4 de febrero del 2020, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, de manera general, diferentes tipos de neoplasias, vamos a platicar con dos hombres que saben de estos temas muy a detalle. Y quiero agradecer la presencia aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Genómicas, de Medicina Genómica, al doctor Luis Alonso Herrera, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y también quiero agradecer la presencia en este mismo sitio del doctor Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología. Doctores, bienvenidos, gracias por estar en Código Salud y al mismo tiempo gracias por recibirlos en sus instalaciones. Muchas gracias. Gracias, Raimundo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de este tema porque es bien importante. Primero, para conocer, porque es un día importante en materia de prevención, que es el enfoque que se le quiere dar a nivel internacional, y cómo se está preparando México a través tanto del Instituto de Cancerología como del Instituto Nacional de Medicina Genómica en esta materia, doctor. El Día Mundial de Lucha contra el Cáncer es un movimiento, un recordatorio para la población, para que tome en cuenta que esta enfermedad es un problema de salud pública. Y dentro de la Unión Internacional de Control de Cáncer se decidió que el día 4 de febrero de cada año se haga mención sobre los factores de riesgo, se haga mención sobre medidas preventivas y sobre todo enfatizar mucho estos temas que tiene que tener la población en cuenta para prevenir los diferentes tipos de tumores malignos que se presentan en nuestra población. Y en la actualidad, ¿cuál es el panorama que se tiene de manera general en nuestro país? Bien, en promedio se están diagnosticando 191,000 casos nuevos de diferentes tipos de tumores malignos. Desafortunadamente, 84,000 son fallecimientos por cáncer. De este primer dato que se me hace muy interesante, ¿cuál es el tipo de neoplasia o el cáncer más común entre la población de nuestro país, de la población mexicana? De estos 191,000, el tumor maligno más frecuente es cáncer de mama, seguido por cáncer de la próstata, cáncer de colon, cáncer de tiroides, cáncer de cérvix y cáncer de pulmón. En la mujer, obviamente, cáncer de mama, y en el hombre, cáncer de próstata. Y en ambos, cáncer de colon está aumentando. Y en este aspecto, ¿ha habido alguna evolución epidemiológica en los últimos años? ¿Alguna variante que haya detonado las alertas, sobre todo, incluso algún aumento en algún tipo de neoplasia en específico? Sí, durante muchas décadas predominó el cáncer de cérvix, cáncer de la matriz en la mujer. Gracias a las medidas de tamizaje y después con la implementación de la vacunación contra el virus de papiloma humano, el cáncer de cérvix fue disminuyendo y hoy ocupa el 5º lugar. Afortunadamente ha disminuido 40-45% la mortalidad por cáncer cervicuterino. No así para cáncer de mama, que comienza a aumentar. ¿Hay alguna razón en específico para que haya este despunte? Tiene que ver la longevidad. Ajá. Tienen que ver factores de riesgo como la obesidad, la falta de actividad física, el tipo de alimentación que tenemos y el 10% asociado con la herencia. Sin embargo, algo que llama la atención es que a pesar de que se registran alrededor de 27,000 casos nuevos de cáncer de mama cada año y de próstata 25,000 casos, 2,000 casos nuevos, hay más mortalidad por cáncer de próstata que cáncer de mama. Y eso se debe precisamente a que la mujer ha creado mayor conciencia para acudir con el médico. Sin embargo, el hombre no. Entonces, pese a que hay 2,000 casos menos de cáncer de próstata, la mortalidad es un poco más. Y es que los hombres somos medio rejegos, doctor. No nos gusta ir al doctor, mucho menos cuando se trata de un tema tan específico como el cáncer de próstata. Y estamos en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica y queremos platicar directamente con su director, el doctor Luis Alonso Herrera. Doctor, es bien importante platicar también con usted, y en el instituto están haciendo una serie de investigaciones y trabajan muy de la mano con el Instituto Nacional de Cancerología. Con este panorama que nos dio el doctor Meneses, ¿cómo están ustedes haciendo precisamente la investigación y en qué se están enfocando debido al número de casos, tanto los nuevos que se presentan cada año y desgraciadamente el número de fallecimientos por neoplasias? Queremos enfocarnos en realmente tener esas determinantes, esos factores de riesgo que el doctor mencionaba,
para cada tipo de cáncer que nos afecta como población. Queremos saber cuáles son los de mayor peso para la nuestra. Es decir, muchas de estas variables, muchas de estas variantes que se conocen y que determinan el riesgo de una población, en el caso específico de cáncer, han sido realizadas en trabajos en poblaciones caucásicas o de otros países, no en la nuestra. Entonces, en México nuestra heterogeneidad en la población es amplia. La heterogeneidad en un país tan grande es amplia. Por lo tanto, no podemos pensar que nuestra población es homogénea. Tenemos que saber qué población tiene un factor de riesgo con mayor peso que la otra, aunque desarrollen la misma enfermedad. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, los factores que la determinan no deben ser los mismos que una población que está viviendo en el norte, en el centro y en el sur del país. Y de hecho me imagino que se dan casos específicos. La gente en el norte del país, debido a su estilo de vida, el tipo de alimentación, por ejemplo, en el norte comen demasiada carne roja, ¿no? Yo me imagino que manifiestan determinados tipos de cáncer al norte del país, muy distinto al centro y muy distinto todavía al sur de la República Mexicana. Así es. Y no sabemos cómo estos factores de riesgo, que son muchos, la realidad en enfermedades complejas como el cáncer es que no se determinan por un solo factor de riesgo. Como por ejemplo cuando hablamos de gripe y es un virus que te produce gripe y si te expones te da esta enfermedad. En cáncer hay muchas variables. Es multifactorial. Y además tienes que pensar en que se están sumando. Y una persona con un bagaje genómico diferente no va a responder de igual forma que otra, aunque estén viviendo en el mismo ambiente. Y al contrario, o sea, las situaciones ambientales que existen en los distintos lugares de nuestro país, pues van a estar influenciando el comportamiento de la población que existe específicamente en esos lugares. Por eso tenemos que pensar ahora en medidas de salud pública de mayor precisión. Este instituto a lo que se dedica es a la medicina de precisión. Y tenemos que transitar de lo que estamos obteniendo en los laboratorios hacia cómo esto va a impactar en las medidas de salud pública, las decisiones que toman en salud pública. ¿Cómo afecta esto a las grandes poblaciones de nuestro país? Y en este instituto se hace investigación. Digo, también se hace en el Instituto Nacional de Cancerología. Tienen laboratorios con equipos muy sofisticados, muy avanzados. Pero aquí el avance también es brutal e importante, doctor. Con los dos ya hemos tenido la oportunidad de platicar. Han acudido los dos de manera por separado, en alguna ocasión también para Código Salud. Y recuerdo mucho con el doctor Herrera haber platicado de que tienen el proyecto de hacer precisamente este trabajo de investigación, este análisis por regiones, para conocer más a detalle precisamente eso que multifactorialmente afecta al mexicano. ¿Cómo van en ese aspecto, doctor? Así es. De hecho, este proyecto es un proyecto que se ha desarrollado en conjunto con el INCAN. Nace en el INCAN. Y lo que estamos haciendo ahora, ya terminamos esta plataforma de la que te hablé en aquella ocasión, para poder colectar la información de la población sana. ¿A qué información me refiero? ¿Qué comes? ¿Qué ejercicio haces? ¿Cuáles son tus factores de riesgo hereditarios? Y todo esto en una plataforma muy amigable. Ustedes se contesta esto y se establece un nivel de riesgo para los 5 tumores más importantes que vemos en México. Entonces, esto nos va a permitir complementarlo en una subpoblación a quienes les vamos a hacer exámenes genómicos. Entonces, la información genómica que nosotros hagamos aquí, más la información que se capture en esta plataforma, nos va a permitir tener proyecciones más precisas para desarrollar estas plataformas de prevención y de cálculo de riesgo más precisas. ¿Ya se terminó entonces con esta primera fase? Ya, de hecho, el día 4 estamos lanzando justamente esta plataforma para que la conozca la comunidad y vamos a estar implementando ya muchas medidas para irla bajando a las distintas poblaciones, empezando por la Ciudad de México. O sea, fue una serie de recolecciones. Es
¿Fue recolectar datos? Es recolectar datos. Ajá. De eso se va a tratar. Y se hizo primero. por regiones. Vamos a empezar. El proyecto está iniciando. Ajá. Es un proyecto muy ambicioso porque sí requiere justamente de captar información de distintas poblaciones de nuestro país. Vamos a empezar por las facilidades que tenemos de hacerlo en la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Aquí. Y a partir de lo que obtengamos acá y la experiencia que ganemos aquí, vamos a ir hacia otras poblaciones. Pero inicialmente se trata de captar esta información y como te comento, de una parte de esta población que nosotros captemos, vamos a solicitarle una muestra para poder estudiar el genoma. Doctor Meneses. Sí, lo que pasa es que es muy importante saber cuáles son los factores de riesgo que tienen que ver mucho con nuestro estilo de vida. Factores de riesgo. Por eso es importante analizar y estudiar a la población sana. Así es. Esa es la diferencia, porque hay personas que se pueden hacer la pregunta, ¿por qué analizar a una persona sana si lo está y no trabajar directamente con personas que tienen ya el padecimiento? Bueno, ahí es exactamente la respuesta, doctor. Y es de que encontramos cierta relación o tratamos de encontrar esta relación, por ejemplo, en el fumador, que es un factor de riesgo que se ha asociado fuertemente con 16 diferentes tipos de tumores, comenzando con el de pulmón, el de cavidad bucal, el de laringe, de riñón, de vejiga. La exposición al humo del tabaco. En segundo lugar, las dietas hipercalóricas que han llevado a la obesidad y que sabemos que en México el 75% de nuestra población se encuentra entre sobrepeso y obesidad. Sí, con riesgo alto de desarrollar algún tipo de cáncer. Junto con el consumo de alcohol y la falta de actividad física son factores de riesgo para muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, con la diabetes mellitus, enfermedades metabólicas, con el cáncer. Entonces, este tipo de factores de riesgo se analizan en este cuestionario. Igual, si en nuestras actividades o en nuestros lugares de trabajo tenemos exposición a ciertos carcinógenos, a sustancias que pueden inducir cáncer. Por ejemplo, quienes trabajan en la construcción. El asbesto, por ejemplo. Cáncer de pulmón. Se exponen a las fibras de asbesto y pueden desarrollar cáncer de pulmón o mesotelioma, otro tipo de tumor. La exposición frecuente a los rayos ultravioleta sin protección. Eso también da origen al cáncer de la piel, que es muy frecuente en nuestra población. Estos factores de riesgo se analizan y este programa tiene aparte otra peculiaridad. Se nos hace un estudio genético para ver si dentro de la familia tenemos casos de cáncer, para buscar estas relaciones si tienen que ver algo con herencia. ¿Y eso le toca directamente al INCAN o lo van a hacer aquí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, doctor? Es en conjunto. Es en conjunto. O sea, ambos institutos coadyuvan en la investigación de manera pareja, por decirlo así, para obtener toda esta serie de resultados. Entonces, se arranca con esta primera fase. ¿Tienen previsto ya, digamos, o estiman un tiempo determinado para tener esa información y comenzar con la segunda parte de la investigación? Mira, en realidad la captura de esta información es la fase más importante. La más importante. Y yo creo que nos va a tomar entre 2 y 3 años poder tener esa mega base de datos complementada con los resultados que vamos a obtener desde el punto genómico. Y entonces sí, vamos a poder hacer este tipo de asociaciones y poder ir determinando el peso específico que tiene cada variable, que en otras poblaciones a lo mejor pesa mucho y en la nuestra no, y al revés, ¿no? Porque puede ser que en una población caucásica el comer una comida con alto contenido de grasa te guíe hacia un riesgo mayor de tener cáncer de mama. No sabemos si en la nuestra en realidad es así. Claro, puede variar, puede cambiar, diferente. Somos completamente distintos a la población europea. Y este tiempo específico de 2 a 3 años es por digamos, el tamaño de la muestra que se quiere tener. Porque la infraestructura para trabajar la muestra se tiene. Ya la tenemos. Ya la tienen. Digamos que es por el tamaño de la muestra, ¿no? Que es el tiempo. Híjole, doctores, ojalá tengan la información lo más antes posible, y esto lo decimos porque se trata de las enfermedades que más matan a los mexicanos. Después de las enfermedades cardiovasculares están precisamente las neoplasias. Por el tiempo vamos cerrando precisamente la conversación con ustedes dos. Me gustaría que dieran algún mensaje específicamente para poder
saber qué es lo más importante que se hace precisamente este 4 de febrero a lo que le toca precisamente al INCAN y a lo que le toca al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Doctor Meneses. En el caso del Instituto Nacional de Cancerología es trabajar mucho en la difusión para que la población en general sepa que es muy importante prevenir y diagnosticar tempranamente cualquier tipo de tumor maligno. 30% de todos los tumores se pueden prevenir corrigiendo estos estilos de vida. 30% de los tumores se pueden diagnosticar tempranamente. 60% en general se pudieran estar curando. Hoy, desafortunadamente, 7 de cada 10 llegan en etapa avanzada. Tenemos que trabajar mucho sensibilizando a la población para que acuda a sus exámenes con frecuencia con el médico. Creo que si nos sensibilizamos a estar constantemente tratando nuestro cuerpo, cuidándolo, explorándolo y acudiendo con el médico, vamos a ir disminuyendo nuestros riesgos. Doctor Herrera. Nosotros en el instituto no vemos pacientes. Esa se convierte en una gran ventaja porque lo que vamos a estar haciendo y trabajando es una búsqueda en los individuos sanos. Nosotros creemos que la respuesta a muchas de estas interrogantes de por qué a una porción de la población sufre de un tumor mientras otra no, aunque estén expuestos a lo mismo, se encuentra en los individuos sanos. Esa es la hipótesis que tenemos y por eso se hace este esfuerzo tan grande de trabajar con los individuos sanos. Entonces, esperemos que en poco tiempo, y por poco tiempo estoy hablando 3, 5 años, que es el tiempo de seguimiento que vamos a poder tener de esta población, pues podamos ir descifrando esas incógnitas. Entonces, queremos hacer que lo que nosotros descubrimos en el laboratorio vaya teniendo un impacto en la población, en la salud pública. Ese es el gran objetivo que tiene este instituto. Y nos vamos a encargar nosotros como El Heraldo Televisión, Código Salud, los medios en general, a comprometernos cada vez más a esto. Yo creo que lo importante es lanzar esos mensajes de manera que la gente tenga más claro qué es lo que se quiere hacer. Se han hecho campañas por mucho tiempo, pero tenemos que insistir más, ¿no, doctor? Sí. Tenemos que insistir demasiado, precisamente, una vez ubicando estos factores de riesgo, este trabajo que van a hacer ustedes, pero aunque no estemos dentro de la muestra, todos como sociedad tenemos que poner un pedacito de nuestra parte, ¿cierto? Colaborando y sobre todo manteniendo esto, que se pueden modificar ciertos factores para evitar un cáncer. Haya o no haya alguien en la familia que haya tenido cáncer. Creo que es bien importante. Pues muchísimas gracias al doctor Abelardo Meneses, él es director general del Instituto Nacional de Cancerología, y al doctor Luis Alonso Herrera, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, haber platicado con ustedes. Vamos a seguir en el recorrido, doctor. Estamos en su casa, en el instituto. Muchísimas gracias por habernos invitado a grabar aquí en estas instalaciones tan bonitas e interesantes. Y vamos a continuar hablando de cáncer para que la gente tenga bien entendido de lo que se trata. Doctores, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. No te despegues de la señal. A continuación...